último fin de semana que antecede al Juego de las Estrellas, lo que marca la mitad de la temporada. Bueno, realmente no es mitad de temporada, puesto que para el día domingo ya los equipos tendrán 94, 95 juegos realizados. Prácticamente es casi un 60% de la campaña. Lo que sí es cierto es que ayer empezaron o continuarán hoy series muy, pero muy interesantes, donde destacan New York Mets contra Kansas City, el regreso de Kodai Senga, Cleveland contra Chicago White Sox, realizando un doble juego debido a la suspensión del día de ayer. Filadelfia con Ranger Suárez va contra San Diego. Colorado contra Cincinnati. Cincinnati obligado a barrer a los Rockies. Los Orioles de Baltimore esperarán a los Marlins de Miami. Interesante esa serie porque son los dos equipos que vienen ascendiendo desde el último lugar. No les va a alcanzar, pero sin duda se trata de los dos villanos de la partida, tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana. Texas y Houston también sería interesante, sobre todo por los duelos de picheo que habrán allí. Washington se enfrenta a los sorprendentes cerveceros del Milwaukee, quienes van a tratar de acercarse mucho más a la punta antes del Juego de las Estrellas. Si hay un equipo que luce indetenible, es precisamente los cerveceros de Milwaukee. Hoy van con el novato de segundo año, Priester. Arizona va contra Los Ángeles Angels, ambos en la cuerda floja en la lucha por el comodín. Toronto a tratar de seguir sacando ventaja en el este de la Americana con Scherzer ante Severino y los Atléticos. Sin duda, los encuentros que se llevan la mayor atención son los siguientes. Tampa Bay Rays enfrentándose a los Medias Rojas de Boston. Allí va a estar muy reñido esa serie, o va a seguir reñida. Ayer ganaron los Medias Rojas 4-3, luchando por el comodín de la Liga Americana, o de los 3 espacios que hay. Seattle me llama la atención, va contra Detroit. Me llama la atención por el picheo que presentan ambas escuadras. Los Tigres de Detroit van con el estelarísimo e intraficable Skubal, especialmente en sus 6 últimas salidas. Chequen y verán que es simplemente imposible, intratable este Skubal. Nosotros vamos a ser un poquito aventurados allí, porque nuestra primera recomendación va a estar en ese juego, y no se trata de Skubal, se trata de Luis Castillo. Luis Castillo tiene 5 ganados y 5 perdidos con 3.31, pero en sus últimas 2 ante Texas y Pittsburgh ha lanzado 13 innings, ha permitido una sola carrera y ha otorgado nada más y nada menos que 12 ponches. Entonces, ojo, Luis Castillo, no le pierdan de vista el día de hoy. También estarán los Chicago Cubs contra los New York Yankees. Esa para mí es la serie más interesante. Va Carlos Rodón por los Yankees de Nueva York a enfrentarse tal vez al equipo más potente de la Liga Nacional. ¿Qué le falta a los Cachorros de Chicago? Para mí, un tercera base y un abridor, y hace a ese equipo súper blindado. Por cierto, mañana vamos a estar hablando de eso. ¿Qué le pudiera hacer falta a los equipos que son contendientes? Por otra parte, nuestra otra recomendación en picheo va a estar en el juego de los Bravos de Atlanta contra los Cardenales de San Luis en Busch Stadium. Y se trata de Matthew Liberatore. Matthew Liberatore tiene 6-6 con 3.70, respetable promedio de efectividad de carreras limpias permitidas. Pero en las últimas 3, fíjense bien, tiene 18 innings lanzados, 4 carreras limpias permitidas, lo que es exactamente un 2 de efectividad, con 14 abanicados y 10 bases por bola, que ahí está principalmente el problema de Liberatore. Contra Cleveland permitió 2 carreras, y a los Chicago Cubs los ha maniatado en 2 ocasiones en ese periodo de tiempo.
Dejé para el final dos series muy interesantes. Una se trata de los Dodgers de Los Ángeles visitando a los Gigantes de San Francisco. Dustin May contra Logan Webb. San Francisco tal vez tenga la mejor dupla de abridores que hay en este momento con Logan Webb y Robbie Ray. Tiene una alineación en teoría muy potente con Devers y Adames, pero no consigue el camino y el comodín le será cuesta arriba, aunque tienen bastante oportunidad. Los Dodgers en su peor momento, a tratar de salir del bache con su archirrival de división, o con uno de ellos. El otro es los Padres de San Diego. Y por último, me voy a referir al duelazo de hoy. Paul Skenes contra Ryan. Paul Skenes de los Piratas de Pittsburgh contra Ryan de los Mellizos de Minnesota. Un duelazo que se presenta en dos equipos que para mí no tienen nada que buscar. Bueno, los Piratas es obvio. Los Mellizos dirán que estoy siendo un poco cruel, pero la verdad es que no tienen nada que buscar. Han hecho una buena temporada, hicieron una buena temporada en la primera parte, pero yo pienso que allí se quedan. Bueno, allí se quedan para mí todos los de la central, porque Detroit los está galopando y los está apabullando. Entre ellos se van a ganar mucho, entre Cleveland, Minnesota y Kansas City, y eso los va a alejar de los puestos de comodines. Eso es lo que pienso humildemente. Skenes, no se ha hablado de él como un posible cambio, pero yo lo veo puesto que lo cuidan demasiado. No va más allá de 4-2/3, de 5 innings, no va más allá de 90 lanzamientos, 85 lanzamientos. Prestenle atención. Yo creo que esta es una ficha de cambio. Absurdo me parece que los Piratas lo hagan porque sería un irrespeto a los fanáticos. Pero todo puede pasar. Ahora sí, nos vamos con nuestra alineación para el fin de semana completo. Estaremos dando dos recomendaciones en picheo y una alineación que en ocasiones tendrá hasta dos jugadores por posición. Ya dimos los pitchers para el viernes, Luis Castillo y Matthew Liberatore, mejor dicho. En cuanto a las posiciones, quedarían de la siguiente manera. En primera base, Jonathan Aranda de los Tampa Bay Rays. Tiene los últimos 407 de averaje. Luchará hasta el final por el campeonato de bateo. Ojalá que así sea. Y en total, en el año lleva 328 con 11 cuadrangulares. Ahí está de ver un poco. Y 49 carreras producidas. Para complementar en primera base, vamos a estar dando a Michael Busch con 4 cuadrangulares y 429 en los últimos 7. Probablemente pudiera ser que hoy no esté alineando porque los Cachorros van contra un pitcher zurdo, contra Rodón. Pero hay que ver si lo alinean. Hablando de liderato de bateo, en la Liga Nacional esta vez, en la receptoría tendremos a Will Smith. En sus últimos 7 batea 391 con 3 cuadrangulares en ese periodo y 7 en sus últimos 15. Es decir, que el poder está brotando de Will Smith en este momento. Por favor, no dejen fuera a Kerry Light. Va contra Detroit. Alguien tiene que ganarle a Detroit si Seattle pretende arrancarle por lo menos un jueguito en el Comerica. Así que nos vamos a ir con él también. En la segunda base nos vamos a ir con Ketel Marte. Está bastante apagado. Apenas está bateando 200 en sus últimos 7 juegos. Pero Ketel Marte es Ketel Marte. Ha tenido una temporada realmente impresionante. En segundo término nos vamos a ir con un pelotero que para mí la vida de los Rojos de Cincinnati depende de su despertar definitivo. Estaba bateando 150 en algún momento, está bateando hoy día más de 200. No vamos a hablar de Eli de la Cruz. El otro al que yo me quiero referir es a Spencer Steer. Spencer Steer sí ha estado bateando muy bien y de allí dependerá la oportunidad que tenga Cincinnati. Porque repito, los Rojos con la vuelta de Hunter Green, que se rescindió de nuevo lamentablemente, es uno de los pocos equipos con 5 lanzadores abridores respetables. Así que Matt Lane en segunda base. En el shortstop nos vamos a ir con otro de los Rojos de Cincinnati,
Este no necesita presentaciones. Eli de la Cruz tiene más de 59 turnos sin batear cuadrangulares. Sin embargo, en ese periodo está batiendo 322. Eli de la Cruz este año va a superar al menos sus números en promedio, en cuadrangulares y en impulsadas. En lo que no lo va a hacer es en la velocidad, en las bases robadas. El otro shortstop que vamos a estar dando de lo mejor de esta generación, junto con Bobby Witt y Zach Nero, y obviamente el mismo de la Cruz. Se trata de Gunnar Henderson. Ya está en su mejor forma. Ayer hizo mucho daño a los Mets de Nueva York y es uno de los malvados dentro de uno de los equipos más malvados que hay ahorita, los Orioles de Baltimore. No clasificarán, pero es muy duro jugar con ellos porque tienen en su alineación a Henderson en forma, a Westburg, a Kouser, a Ryan O'Hearn, Tyler O'Neill a veces y en oportunidades incluso Gary Sánchez también, sin contar con el dominicano Ramón Laureano, quien lo está haciendo muy bien. Así que este es un equipo que va a fastidiar a muchos y se va a llevar a otros tantos a la tumba junto con ellos. En la tercera base nos vamos a ir con el venezolano Eugenio Suárez, rasguñando ya los 30 cuadrangulares. Como decíamos, era injusto que se quedara fuera del juego de las estrellas, pero afortunadamente lo incluyeron como reserva. También vamos a tener a Jordan Westburg de los Orioles de Baltimore. Este está dando mucho palo últimamente. Es un muchacho muy, pero muy bueno, de la misma generación de Henderson, y hay que tomarlo en cuenta en definitiva. En los jardines vamos a estar hablando de los Rojos de Cincinnati, TJ Friedel, un abridor que lo ha hecho muy bien con los Rojos, jardinero, es tremendo jardinero aparte, y pensamos que va a tener un muy buen fin de semana. Aparte de todo, le ha dado a Germán Márquez de por vida de 3-2 con 2 cuadrangulares, así que por esa razón habría que tenerlo en cuenta. José Altuve, quien ahora es jardinero desde este año, tiene en sus últimos juegos está bateando 423 con 3 honrones y 3 empujadas. O sea, está muy caliente el pequeño gigante, así que no hay duda de que lo va a seguir haciendo muy bien este fin de semana. Para finalizar, los outfielders, Taylor Ward de Los Ángeles Angels tiene un jonrón apenas en los últimos 15 juegos, pero subiendo el promedio. Ha bateado en ese periodo 315 y su averaje aún permanece muy, pero muy pobre con 227, pero lleva más de 20 cuadrangulares, así que el poder siempre está en él. Y para finalizar la alineación, como bateador asignado estaremos dando a Brent Rooker de los Atléticos de Sacramento. Es un pelotero que luce mucho en esa alineación, aun cuando los Atléticos tienen mucho poder. Así que Toronto tendrá que cuidarse de ellos, puesto que los Atléticos es uno de los equipos que más da cuadrangulares, aunque paradójicamente es el equipo que también recibe más cuadrangulares de los 30 equipos de la Major League Baseball. Así que bueno, ojalá sea un duelo de batazos de vuelta completa ese en Sacramento. Y otro que queremos recomendar en este sentido es Seiya Suzuki de los Cachorros de Chicago, que yo los llamo particularmente el tridente de la muerte, junto con Kyle Tucker y Crow Armstrong, aunque ahí también habría que agregar tal vez para un quinteto a Michael Busch y también a Swanson, sin olvidarnos de Happ, que está pasando por un slump, pero es un pelotero muy bueno en definitiva. Los días sábado y domingo parece un derby de candidatos al Cy Young. Fíjense, el sábado estará lanzando Matt Free por los Yankees, Crochet, Mize, George Kirby, Ohtani en su show de 1-2 innings, Jacob deGrom, Wheeler va contra Darvish, deGrom va contra Valdés. Todo lo interesante, Zach Gallen contra Kikuchi. Sin embargo, nosotros vamos a quedar con el reaparecido Brandon Woodruff. Este era un lanzador de élite hasta que se lesionó. Vuelve, ya pichó un juego, 6 innings lanzados con una carrera permitida, 8 ponches sin dar bases por bola. Esta vez va contra Washington. Pensamos que Woodruff lo va a seguir haciendo espectacularmente bien. Esta es la sorpresa más grata que han tenido los cerveceros de Milwaukee, y cuando hablo de más grata, es más grata
porque tienen a Priester también, que es una muy buena sorpresa, y sobre todo el novato Misiorowski, que está dando mucho de qué hablar. Es un pitcher que en su carrera tiene una proporción de 796 ponches contra 176 bases por bola, prácticamente un 4-1. Todavía tiene 32 años, es un pitcher joven y ojalá conserve la salud, porque la calidad se nota que la conservó a pesar de la lesión. Otro que vamos a estar dando es Trevor Rogers, un pitcher que pintaba muy bien con los Marlins de Miami y precisamente se va a enfrentar a ellos el día sábado. Esta temporada de renacimiento lleva 2-0 con 1.57 versus Texas y Atlanta. En sus últimos 3 juegos lanzó 20 innings, apenas 2 carreras permitidas, o sea, promedio, una efectividad de 1.40 más o menos, con 15 abanicados. En el 2021, en 25 presentaciones, tuvo 7-8 y 2.64. Parecía que iba a ser un pitcher de la élite, pero aún es joven, tiene 27 años apenas. Y un tercero que está lanzando extremadamente bien, un veteranazo, se trata de Matthew Boyd. En sus últimos 7 tiene 4-1 con 1.70 de efectividad. Y en sus últimos 3, 18 innings lanzados, 2 carreras limpias, 17 abanicados. Esto fue contra Cleveland y contra San Luis. Veremos cómo le va ante los Yankees. Ojo que se puede crecer y puede hacer incluso que los Cachorros de Chicago aspiren a una barrida, porque el día siguiente, el día domingo, van con Imanaga, en un día que también se presentan extraordinarios pitchers como Logan Gilbert, Flaherty, Peralta, ojo con Elliot Sayón, 10-4, Sonny Gray, Yamamoto va contra Robbie Ray, y se presentan también Christopher Sánchez contra Nick Pivetta. Pero aquí va nuestro pitcher preferido, o al menos el mío. Se trata de Hunter Brown. Tiene 9-3 con 2.21. Apenas acaba de subir su efectividad más encima de 2 o por encima de 2. Aún conserva el 0.94 de whip, porque en la última Cleveland lo maltrató mucho. Le hicieron 6 carreras limpias en 6 innings. Hunter Brown es mejor en casa, aunque parezca loco decirlo. Tiene 4-1, 1.95 en 50 innings en 8 aperturas. Ha ponchado a 62 contrarios. Y el otro que queremos dar o queremos recomendar es un pitcher de los Piratas de Pittsburgh que de esquines pienso que puede ser cambiado, pero de este estoy seguro. Se trata de Mitch Keller. Va contra Minnesota. Mitch Keller tiene un dramático récord de 3 ganados y 10 perdidos, pero con una efectividad de 3.58. En 19 aperturas ha lanzado 113 innings, lo que da casi exactamente 6 innings por apertura. Es decir, es un pitcher muy consistente. Lleva 10 perdidos porque los Piratas no le hacen carrera a nadie. En los últimos 3 juegos tiene 19 innings lanzados con 3 carreras limpias permitidas, 16 ponches y 2-0. Esto fue contra San Luis, contra los New York Mets y contra Kansas City, o juego en el cual se fue sin decisión. Lleva 3-10, pero si observamos el 4-7 de esquines en 19 aperturas y 116 innings lanzados, no parecería raro que Keller tuviera un récord tan desastroso como pareciera, pero en efectividad no lo es. Es un pitcher muy bueno y creemos, o estoy seguro, que los Piratas lo van a estar negociando antes de fin de mes. Esto ha sido todo. Tengan un excelente y grandioso fin de semana. Por cierto, el sábado es el juego de las estrellas del futuro. Hay que estar muy pendiente con eso. Y bueno, se les quiere y bendiciones.